Estoy 100% seguro de que la gran mayoría que está viendo este vídeo, no reconocerá este juego, salvo un grupo muy pequeño de personas. Antes de empezar, mi intención con este vídeo es simplemente hacer una pequeña retrospectiva de un juego muy desconocido pero el cual yo y un grupo realmente pequeño de personas recordarán con cierta nostalgia. En términos más simples, este vídeo además de querer entretener, es básicamente hecho por aburrimiento y para hablar de un tema que puede ser interesante para algunos o no. Ya dicho esto, mejor vayamos al grano. ¿Qué es Take 2 Lite? En términos simples, es un juego hecho por desarrolladores independientes del año 2009 y 2012 basado en la famosa franquicia de Dragon Ball. Según la página de Modeve donde está alojado el mismo se resume en esto. Take 2 Lite es un proyecto mod expandible de código abierto basado en un motor altamente modificado de Quake 3 Engine Foundation con características, referencias visuales y mecánicas fieles a Dragon Ball Z. La historia de Take 2 Lite es más interesante de lo que parece ya que su desarrollo inicial empezó en el año 2002 originalmente siendo un proyecto basado en el mod Beat for Power que quizás alguno en la audiencia recordara, por mi parte yo no, pero igual no lo abarcaremos a fondo por no ser un tema vital para el vídeo. Después de un tiempo, el proyecto se enfocó más en ser lo más fiel posible al anime de Dragon Ball Z enfocado más en un juego más guionizado. Después de varias revisiones de mods, paquetes y conversiones totales hasta finalmente ser un proyecto hecho desde cero, usando el motor gráfico de Quake 3 en el año 2005 llamándolo Take 2. No obstante, una parte del desarrollo fue dedicado entonces a crear un motor de desarrollo más avanzado y con una calidad superior. Gracias a eso el proyecto Take 2 quedó estancado por varios años, debido a que el desarrollo del motor se volvía más complicado con el pasar del tiempo, ganándose una mayor prioridad por los desarrolladores. Sin embargo, afortunadamente en abril del año 2009, dos de los desarrolladores de la versión de Quake 3 para Take 2 decidieron pulir lo que quedó del antiguo proyecto y publicarlo, logrando que todo el tiempo invertido en Take 2 no se desperdiciara. Esa versión finalmente fue conocida como Take 2 Lite, desarrollándose de forma privada por el equipo, sacando muchas versiones del mismo desde aquel 2009 hasta que de forma definitiva, se lanzó la revisión 859 en el 2 de septiembre del 2009 siendo una de las dos versiones que se lanzaron al público. La revisión 859 comparada a la versión de 2012 que ya hablaremos después, es bastante limitada, pero es totalmente comprensible ese hecho puesto que al fin y al cabo esta versión era más una especie de beta para el mismo, aunque como podemos ver ya gran parte de las bases de la versión posterior del 2012 estaban allí, solo con falta de pulir varias mecánicas y una falta considerable de personajes y mapas, siendo que esta versión solo tiene un solo mapa. Pero al fin y al cabo, esta versión igual sigue siendo vital para Take 2 Lite, por ser la primera vez que este proyecto se mostró al público. Después de la publicación de la revisión 859, el desarrollo siguió siendo igual de privado que siempre, con diferentes cambios. Nota aparte. Seré totalmente sincero, realmente no he probado ninguna otra revisión que no sea la 859 o la 1536, pero por información que sé y suponiendo las cosas supondré que las versiones siguieron en un cierto ritmo a través de los años con cambios constantes o menores al juego hasta llegar a la versión de la cual ya hablaremos. Lo siento mucho, pero honestamente no voy a descargar 1938 revisiones para hacer este vídeo. Ya dicho esto, podemos seguir. Las versiones continuaban y continuaban, hasta que finalmente llegó el día. La revisión 1536 es publicada en Modeve el 5 de enero del año 2012, siendo la última versión lanzada al público. Aunque realmente esta versión fue realizada en el 21 de marzo del 2011, pero fue publicada posteriormente de forma pública por los desarrolladores. Esta versión, a diferencia obvia de la primera versión de 2009, pulió demasiados detalles del mismo, con una cámara mucho más cómoda y fácil de reconocer, con más personajes añadidos y cantidad bastante aceptable de mapas. Nota aparte. El mapa de Namek siempre fue mi favorito. Sin embargo, una de las mejores cosas que tuvo la revisión 1536, fue que este tenía un modo multijugador online del cual podías combatir con otras personas. Aunque aclarando un detalle, en realidad esto ya lo tenía la versión de 2009, solo que en esta versión, se pudo llegar a un nivel más alto en este apartado, logrando que pudieses batallar con tus amigos y gente del internet.
Claro, este sistema no era perfecto y es totalmente comprensible, puesto que al fin y al cabo era un juego independiente no muy conocido y también se debe que realmente este apartado multijugador online no fue una prioridad para el equipo del mismo. Esta versión sin duda, fue la versión que más marcó al juego de forma pública y de la cual gente pudo conocer el proyecto, incluyéndome cuando era más joven y jugaba con familiares a este juego y pasábamos ratos divertidos. Además de que otra cosa destacable que tuvo el lanzamiento de esta versión fueron los mods hechos por personas ajenas al desarrollo del mismo, siendo creo el más conocido de estos el ZEC2 Lite Revolution Gold Edition lanzado en 2013, del cual honestamente nunca jugué pero sí estoy informado que fue un mod muy conocido del mismo por la adición de más personajes y mapas. También señaló al ZEC2 Evo Software Beta 1 por ser uno de los primeros mods de ZEC2 Lite que salieron de forma pública en el año 2011. No obstante, tampoco olvidaré de señalar a los add-ons del mismo, siendo modificaciones pequeñas del juego como cambiar audios o más personajes. Señalando los mods de personajes y mapas, los cuales en mi opinión algunos de ellos tienen una muy buena calidad para el juego y de los cuales tengo varios buenos recuerdos usándolos. Además de la versión latina de la cual aunque no jugué mucho sí puedo recordar y aunque fue algo básica, se agradece el intento de traducir el juego a público latinoamericano. ¡Maldición! No importa con qué poder lo ataquemos, ninguno funciona. Y es que abarcando esto más a fondo, una de las mejores cosas del proyecto es que es un proyecto muy fácil de modificar incluso para la persona común, como yo, ya que uno de los recuerdos más curiosos que tengo de este es que incluso a pesar de ser joven en aquella época que jugaba el juego logré hacer un mod de Black Goku demasiado básico solo usando el Paint.net para modificar las texturas de Goku y listo, nuevo personaje. Así de fácil era hacer un mod mínimamente básico para el mismo, y sinceramente creo que es una de mis cosas favoritas del mismo, puesto que básicamente se podría decir que el juego era más como una especie de sandbox para la gente que supiese lo básico y lo avanzado del modding. Cosa que de hecho, terminó siendo así. Por mucho tiempo creí que el juego solo habían sido esas dos versiones lanzadas en Mojave y el proyecto simplemente murió después de eso. Hecho del cual estaba totalmente equivocado, enterándome de toda esta historia interesante después. Volviendo a la historia, el desarrollo después de la revisión 1536 siguió, pero como siempre, el desarrollo fue privado y solo dejando algunas publicaciones del estado del juego en su página de Modeve y a la página oficial del mismo al público. Hasta que al parecer los desarrolladores del mismo estaban quedándose inconformes con las limitaciones que el motor gráfico Quake 3 traía a la hora de desarrollar el juego. Finalmente concluyeron que algo debía cambiar y en 2012 se intentó cambiar dicho motor gráfico y trasladar el juego a Unity, no obstante, el progreso de la mudanza de motor gráfico sigue sin dar un paso significativo hasta el día de hoy, solo quedándose en una idea con algo de avance. Cosa que viendo la decisión que hizo Unity recientemente en este año, realmente creo que la idea se irá descartando más y más. Aunque al parecer una parte del proyecto planea hacer una nueva versión del juego en un motor gráfico desconocido llamado CIOS que ya fue usado para una versión anterior del proyecto en 2007, aunque por lo visto no ha habido mucho avance en ese tema. Entonces dicho esto, ¿acaso siguió el desarrollo de la versión que se conoce públicamente? La respuesta es sí, pero las intenciones del juego cambiaron totalmente. Después de cierta inactividad, el desarrollo volvió a pasos pequeños pero finalmente decidieron que ZEC2 Lite dejara de ser un juego para convertirse en un sandbox para gente que supiese lo básico del desarrollo de videojuegos.
Y es por eso que en su página web sale que la versión estable actualmente es la revisión 1536 y la más reciente la revisión 1938, siendo que estas versiones no tienen la intención de ser jugadas para un público casual puesto que tienen muchos bugs y fallos comunes, así solo siendo versiones para desarrolladores que quieran experimentar a su gusto con sus habilidades en código de videojuegos y modificar al mismo. Aunque realmente todas estas versiones de desarrollo se pueden conseguir fácilmente pero por medio de un programa llamado Tortoise donde están alojados los archivos y siguiendo las mismas instrucciones que hay en su página web. Pero como ya dije, no esperes que sean versiones estables puesto que como ya se dijo, son solo versiones con la única intención de ser usadas por desarrolladores con habilidades avanzadas o básicas. Entonces, resumiendo todo esto. Z2 Lite dejó de ser un juego desde hace varios años, convirtiéndose en un proyecto sandbox para desarrolladores independientes, y desarrollándose con pasos muy lentos dos versiones en motores gráficos diferentes siendo las versiones de Shios y Unity. Antes de conocer esta historia, como ya había dicho anteriormente siempre había creído que todo el desarrollo de Z2 Lite fueron simplemente esas dos revisiones alojadas en Modebe y después de eso había muerto sin dejar rastro. Recuerdo ver la página de Modebe esperando alguna actualización mínima del juego, cosa que obviamente nunca llegó, hasta que finalmente hace varios meses jugando el juego por la mera nostalgia me pude enterar de parte de la historia del mismo y sorprenderme del hecho del que realmente el desarrollo del mismo seguía con vida, solo que sus intenciones con el mismo habían cambiado de forma significativa. Honestamente, respeto mucho la decisión de los desarrolladores de haber cambiado la intención del juego, porque puedo notar que desde el inicio del desarrollo se quería algo similar a esto, además de que calza muy bien esa intención con la facilidad que es modificar al mismo y creo que fue una buena decisión de forma honesta. Realmente opino que el juego está en un mejor estado, siendo ahora una opción muy interesante si te interesa esto del desarrollo de videojuegos o del modding. Dicho toda esta historia, la pregunta crucial es: ¿era necesario este vídeo? Quizás no, realmente, gran parte de las razones por las que quería hacer este vídeo fue simplemente hablar de un tema que me pareció muy interesante y nostálgico, al menos para mí personalmente. Además de que no hay que olvidar el hecho de que este juego vino en una época donde no había ningún juego de Dragon Ball oficial para PC que no fuese algún mod de algún otro juego, por lo que en aquella época este juego era una buena opción para matar el rato. Y también es interesante porque viendo la historia de este juego se puede notar que la gente detrás de este son gente que realmente tiene pasión por el desarrollo de videojuegos puesto que el proyecto inició en 2002 y de todos modos continuó, claro que no con regularidad, hubieron muchos estancamientos pero aún así se siguió hasta que finalmente el juego está en un estado interesante puesto que en sí, ya ni se le considera como un juego por razones obvias que ya había explicado antes. Es al menos para mí un tema interesante, puesto que este juego tuvo muchos cambios a lo largo de los años, en especial porque yo genuinamente pensé que el desarrollo solo abarcó esas dos versiones y ya, sin enterarme de la historia interesante que tenía este mismo. Y también como lo dije anteriormente, le tengo genuina nostalgia a este juego, tengo varios recuerdos nostálgicos con este y también momentos de entretención jugándolo y haciendo dos pequeños mods simples pero que fueron entretenidos de hacer, aunque llamarle mods es difícil puesto que son solo modificaciones de las texturas y ya, si te interesa experimentar el juego por tu propia cuenta, en el link de la descripción dejaré la página de Modebe de la revisión 1536 para que puedas experimentar este juego desconocido y olvidado por muchos, pero algo interesante. Aunque eso sí, es posible que los servidores del mismo estén muertos actualmente, así que podrías intentar averiguar del cómo hacer un servidor para jugar con tus amigos o bueno no sé, haz lo que quieras supongo. En fin, esa fue la historia de Z2 Lite, un juego muy desconocido y olvidado pero interesante. Espero que les haya gustado el vídeo, fue una experiencia interesante investigando y hablar sobre el mismo el cual es un tema muy desconocido pero que puede ser curioso y hasta nostálgico para algunas personas o quizás no. Y bueno, ya hablando a mi público que me sigue, sobre mi inactividad repentina, la explicación es simple. Hace unos meses mi laptop donde hacía el vídeo del regreso parte 2 decidió morir de forma repentina, perdiendo todo el progreso que llevaba el mismo, solo salvándose milagrosamente el guión.
Y pues honestamente, simplemente eso me dejó con muy poca motivación. Usé otra laptop prestada pero no servía mucho para hacer vídeos, hasta que pude conseguir otra con la cual sí tengo lo necesario para hacer vídeos, pero como dije actualmente mi motivación, después de aquel incidente simplemente se apagó. Ya realmente me sentiría mal si vuelvo a decir si volveré definitivamente o no. Estoy cansado de decir que volveré y después morir por cualquier otra circunstancia, así que por ahora consideren que si vuelvo, pues volví y si no, pues no volví y ya. Me siento algo mal de lo que sucedió, realmente tenía ganas de seguir después de aquella inactividad de casi un año que mi público conoce. Pero a este punto, ya realmente no sé muy bien la respuesta. Al menos ya me siento mejor después de comentarlo ahora, aunque ya lo había hecho anteriormente en el vídeo de la demo de Pizza Tower, en la descripción. Ya dicho todo esto, les deseo un buen día, tarde o noche a todos quienes vean este vídeo. Nunca paren de hacer cosas random.